Hola, buenas tardes. Hoy hablaré sobre qué es el fraude financiero y en qué consiste. La definición del fraude financiero. Un fraude financiero es un delito destinado a obtener un beneficio económico propio mediante vías ilegales, a pesar del perjuicio de otros. Los fraudes financieros se dan en un entorno profesional y económico. No se realizan el uso de la violencia, pero sí ocasionalmente pérdidas económicas a empresas o compañías, inversoras y empleados. Se define también como el acto intencional por parte de uno o más individuos de dentro de la administración, empleados o terceras partes, el cual da como un resultado una representación errónea de los estados financieros. La importancia de los fraudes financieros. Los fraudes financieros son uno de los grandes retos a los que se enfrenta hoy en día las grandes empresas. Los delincuentes son cada día más especializados debido a los grandes avances de las nuevas tecnologías. Hemos dejado de imaginarnos un ladrón como una cabeza cubierta para entrar a robar un banco. Los delincuentes financieros hoy en día conocen técnicas mucho más sofisticadas para llevar a cabo todo tipo de estafas. Se estima que son millonarias las pérdidas de los bancos debido a depósitos fraudulentos u otro tipo de fraudes financieros. Una de las formas más comunes de delinquir financieramente es la falsificación. Consiste en la modificación de información de un cheque o cualquier otro documento emitido por una entidad bancaria, incluyendo entidades públicas, otro beneficiario, etc. Hay otros varios tipos de falsificación que trataremos en el siguiente. Bueno, entonces, se puede modificar el nombre del beneficiario de los cheques o la cantidad que se debe abonar. Bueno, también debemos tener en cuenta que el blanqueo del dinero, este tipo de delito se comete cuando se obtiene dinero de actividades ilegales y se quiere incorporar en el sistema bancario. Estos son algunos de los tipos de fraudes financieros más comunes. Eh, pero pues debemos saber que existen millones de formas de delinquir fraudulentamente. Además, a medida que se desarrollan las nuevas tecnologías, se van desarrollando nuevas técnicas. Por este motivo, es importante contar con medidas de protección contra el fraude. A continuación, les cuento las medidas contra fraudes que puedes adquirir en la empresa. Bueno, las medidas contra el fraude financiero pueden ser la realización de auditorías y controles tanto internas como externas, reacción de códigos de ética empresariales, controles de acceso a la información, definición detallada de las tareas, roles, responsabilidades, puestos, etc. Rotación laboral. Los tipos de delitos financieros más comunes son innumerables. Bueno, debemos tener en cuenta que siempre pueden aparecer nuevas formas de delinquir. A pesar de ello, a continuación te cuento lo más comunes. Bueno, está el kitting. Este fraude se conoce como el ocultamiento de una falta de efectivo mediante la sobrevaloración del efectivo aprovechando los periodos de transferencias entre cuentas. También se conoce como tejedera, disculpe. Bueno, otro es la falsificación. Se realiza cuando un cheque es expedido por un empleado sin autorización adecuada. Este es el más robado y cobrado por otra persona, posiblemente con una identidad falsa. Bueno, la falsificación también puede ser total, es decir, que la persona va a realizar la actividad fraudulenta y falsifique por completo este documento. Puede realizarse mediante diversos métodos. Y pues gracias. Y ahora va a hablar mis otros compañeros. Hola amiguitos, el día de hoy les hablaremos sobre las modalidades de hurto más comunes
y las formas para evitar ser víctima de estas. El fleteo. El fleteo es una modalidad delictiva que es operada por bandas de personas que actúan en el interior de las entidades bancarias, detectando a los clientes que realizan retiros por altas sumas de dinero en efectivo, para posteriormente seguirlos hasta una zona solitaria o residencia, siendo allí cuando atacan a su víctima. ¿Cómo evitar ser víctima del fleteo? 1. Nunca divulgue sus movimientos bancarios o financieros. 2. Evite retirar o consignar altas sumas de dinero en efectivo. Las entidades financieras en Colombia le ofrecen opciones de transferencias y pagos electrónicos sin necesidad de desplazarse hasta la sucursal. Recuerde que estas transacciones pueden ser realizadas a través de los cajeros automáticos, call center, internet y banca móvil. Si definitivamente es necesario el retiro en efectivo, solicite el apoyo de la Policía Nacional. 3. Cambie frecuentemente la ruta de su entidad financiera a su residencia y lugar de trabajo. 4. Si ve a alguien o algo sospechoso al interior de la sucursal bancaria, por favor avise al guardia de seguridad y al personal administrativo. 5. Si detecta que personas sospechosas le siguen al salir del banco, solicite el servicio de acompañamiento que ofrece la Policía Nacional en cada ciudad. O para más fácil, avísele al cajero bancario. Un ejemplo del fleteo puede ser que Pepito fue a la entidad bancaria a retirar 10 millones de pesos porque los necesitaba urgentemente. Pepito no le dijo al cajero que le daba miedo salir con ese dinero ni andar por las calles con toda esa cantidad, sino que se fue tranquilamente. Y al llegar a su casa, ¡pum!, las bandas criminales, los delincuentes, le robaron todo el dinero. Pepito quedó muy triste porque él había trabajado y había ahorrado muy fuerte todo ese dinero. Entonces debemos tener en cuenta las indicaciones que les di anteriormente. Buenas tardes. Otro tipo de hurto muy común es la clonación de tarjetas. Este ocurre cuando los delincuentes instalan dispositivos en cajeros automáticos o datáfonos de los establecimientos, con el fin de copiar la información contenida en la banda magnética de las tarjetas y sus respectivas claves digitales. Entonces, ¿cómo evitar ser víctima de clonación de tarjetas? Primero, antes de utilizar un cajero automático, debemos verificar siempre que no se encuentre ningún objeto o material extraño. En caso de encontrar algo sospechoso, no realizar la transacción y reportarlo inmediato al banco a través de un call center o a las autoridades. Segundo, al realizar una transacción de compra en un establecimiento, nunca pierda de vista su tarjeta. Verifique que sea deslizada una sola vez y cuando se la devuelvan, verifique que sea la suya. Tercero, no acepte colaboraciones de extraños. Cuarto, digite su clave evitando que otras personas puedan verla. Proteja con sus manos y su cuerpo. Quinto, no escriba su clave en ninguna parte, memorícela y cámbiela por lo menos una vez al mes. Bloquee inmediatamente su tarjeta en caso de robo, pérdida o retención en cajeros automáticos.
Buenos días. En el día de hoy hablaremos sobre la suplantación de identidad en operaciones bancarias. Esta modalidad de estafa consiste en que una persona se hace pasar fraudulentamente por otra, con el fin de tener acceso a sus cuentas bancarias y hacer uso ilegal de su dinero. Si bien las entidades bancarias han aumentado las medidas de seguridad para resguardar la información de sus clientes, aún no han podido protegerlas al 100% de ataques cibernéticos, usurpación de identidad o de cualquier tipo de estafa que les pueda poner en riesgo. Los principales métodos por los que se hace esta suplantación es a través de canales no presenciales con mensajes de correo electrónico o SMS, con enlaces incluidos. En tanto lo más preocupante es que muchas personas pueden caer en este tipo de fraude en el que el delincuente tiene acceso a información secreta como contraseñas y números de tarjeta de crédito para apropiarse de su identidad y cometer el delito en este sentido. El letrado brindó algunas claves en caso de que sean víctimas de estos hechos. Una pregunta, ¿cómo y dónde denunciar una suplantación de identidad? Bueno, pues apenas sucedan los hechos o tenga la sospecha de que ha sido víctima de este tipo de fraude, debe notificar inmediatamente a su entidad financiera y también puede denunciar en la comisaría o el sector de la División de Alta Tecnología, quienes tienen instructores especializados en la materia. También hay otra que dice, ¿qué hacer si el banco no cumple con los protocolos de seguridad? Si una entidad bancaria debe seguir todos los protocolos para realizar la verificación de los datos del cliente, no todos los casos son asumidos por el banco y es el cliente afectado quien debe probar que su identidad ha sido suplantada. En este sentido, Cadena recomienda acudir al INCOPI en caso en que no exista una respuesta favorable de la entidad bancaria y reunir todos los medios probatorios que demuestran que su identidad fue suplantada. Ahora, para unas claves que sirven al momento de que su identidad sea suplantada, aparecen. Debe haber acciones de prevención en este caso. Debe también evitar entregar información por teléfono, verificar la fuente de los correos electrónicos, también debe ingresar sus datos solo en páginas web que sean seguras o de páginas oficiales. Y sobre todo tiene que mantenerse atento ante cualquier estafa y no dejarse robar tan fácilmente. Gracias. Otra modalidad de hurto es la suplantación personal, donde con su información los delincuentes realizan aperturas de productos en entidades financieras y establecimientos de comercio, suplantando de esta forma al verdadero titular. ¿Cómo evitar ser víctima de la suplantación personal? Como técnica de autoprotección, verifique periódicamente sus estados financieros. Manténgase al tanto de su historial de crédito. Guarde en lugares seguros sus documentos personales. No deje información valiosa sobre su escritorio o desprotegida en su computador.